Un frente aproximándose a Galicia, Asturias, donde ha aumentado la nubosidad, pero no solo ahí. Si nos acercamos hasta la Comunidad Valenciana, vemos toda esa nubosidad de tipo convectivo que ha ido creciendo, esos cumulonimbus que se desarrollaban en primer lugar al norte de Alicante y luego por el interior de la provincia de Valencia. Ahí veíamos todas esas precipitaciones que también han afectado, por ejemplo, a la provincia turolense. Nos acercamos hasta el norte de Alicante, donde se han registrado las mayores lluvias. Teníamos hasta 47 litros en Fageca, en Millena, caían 80 en Benllup, caían del orden de 76 litros por metro cuadrado. Estos son datos de Abamet y también de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Además de caer lluvia, caen las temperaturas. Ya lo saben, cuando cae una tormenta enseguida parece que refresca, ¿verdad? Pues es cierto, refresca y bastante. Por ejemplo, en Fageca, en cuestión de una hora, las temperaturas han caído del orden de unos 14 grados. Por lo tanto, el descenso ha sido bastante acusado. De cara a la jornada de mañana, tenemos ese frente que hoy empezaba ya a asomar por el noroeste, va a cruzarnos de lleno toda la península, haciendo que la nubosidad de tipo alto vaya cruzando, como decimos, todo el territorio peninsular y además aparezcan chubascos por el noroeste. No descartamos alguna tormenta por zonas del interior del este y al llegar las últimas horas del día tendremos tormentas en el Alto Ebro, también en el Pirineo, sobre todo en Navarro y Aragonés, y ojo porque a últimas horas pueden ser fuertes durante la próxima madrugada. Esta no, la siguiente. En el caso de Canarias tendremos también intervalos de nubes. Temperaturas, las máximas no van a cambiar de momento, ya les avisamos. Las mínimas sí, va a refrescar un poco durante esta próxima noche. Ahí tenemos esa entrada de aire más frío que se dejará sentir especialmente durante la jornada del jueves, este día con un descenso generalizado, salvo en el Mediterráneo, y con algunas tormentas residuales todavía en el nordeste, hacia donde el frente se irá dirigiendo. No descartamos algunas tormentas también hacia las costas del Cantábrico, en el resto con sol, y en Canarias aún tendremos algunas tormentas en las islas más orientales. El viernes también tendremos algunas tormentas, pero lo dicho.